Hola Aries, muy pero muy buenos días. Bienvenido a Lelia Astral. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para así apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados y además para que sepas cómo ganar premios. Por eso también te invito a que te quedes hasta el final del video y así nos apoyes con tu tiempo de visualización y conozcas los requisitos. El día de hoy, Aries, estamos en una lectura semanal, no tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género e identidad a quien va dirigido. Y si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Bueno, sí, recuerda que hoy vamos a tener 3 partes en esta lectura y que ya tenemos lecturas privadas de pago. Si deseas algo ya personalizado, es una videollamada en la cual puedes preguntar todo lo que desees y nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario. Separa tu cita con tiempo porque los últimos días de final de diciembre y primeros de enero no vamos a tener consultas porque voy a estar con mi familia. Esta lectura tiene 3 partes: el mensaje general de la semana de parte de los ángeles, luego vamos a la economía y luego al amor. Si tienes una petición especial de oración, este es el momento perfecto para hacerlo. Te dice Aries, fortuna en tus viajes, ¿sí? Siento que en los próximos días es un momento clave para que no solamente realices ese viaje, esa mudanza, ese cambio que tanto has estado anhelando. Quizá algunos en estas festividades van a ir a viajar con su familia, a sus pueblos, a sus ciudades. Y te dice, te irá muy bien. No tengas miedo porque las cosas van a salir mucho mejor de lo que tú tienes pensado y porque te vas a recargar de energía. Si tú crees que llega la fortuna a tu vida, escribe hecho está en los comentarios. Para otros esta palabra viaje significa tomar distancia, ¿sí? Y te está diciendo, esta semana es clave para tomar distancia de todo aquello que ya no te aporta, aquello que está retrasando tu crecimiento espiritual, económico, emocional, ¿sí? Toma distancia de todas estas cosas. Tu segundo mensaje te dice, sé misericordioso con tu familia. Es tiempo de empezar a ver aquellas personitas que tanto te han hecho daño, como con otras perspectivas, con otros ojos, con ojos de misericordia, comprendiendo que no todo el mundo tiene la misma madurez o el mismo crecimiento espiritual que tú, sino comprendiendo precisamente que las personas a veces cometen errores, digamos porque son como bebés espirituales, ¿sí? Entonces van por ahí aprendiendo por ensayo y error, tal como algún día tú lo hiciste. Tu tercer mensaje te dice la naturaleza es tu consejera. Siento que algunos de ustedes van a viajar como a espacios con naturaleza y eso está maravilloso, está perfecto, eso les va a permitir recargarse. Les dice el tarot en estos días, ¿ok? Bueno, pasamos a la parte de la economía para todos los amigos de Aries y vamos a ver qué se viene para ustedes. Bueno, vamos a ver qué hay en la economía para estos días, qué les aconseja el oráculo de las hadas y de los ángeles, ¿ok? Los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo. Salieron 2. El arcángel Metatrón, que te da fuerza, grandeza, poder en esta área económica y que las ideas van a florecer durante los próximos días. Y los serafines, amor puro y elevado. Dice que eres una persona muy original, muy leal, con un corazón muy bondadoso y diseñado para hacer el bien. Lo que yo puedo captar de este mensaje es que todo lo bueno que te llega, todo el poder, toda la fuerza, es debido a todo lo que has sembrado, que tienes un corazón tan grande que siempre está pensando en los demás, que has compartido sin medida y que ahora el universo te comienza a retribuir por esto tan bonito que siempre has dado a los demás. Bueno, vamos a ver qué números de la suerte salen para ti en los próximos días. Quiero ver números de la suerte para Aries y te envío un abrazo súper enorme, ¿listo? Entonces tenemos el número 21, el número 31
y el número 3, ¿ok? Miren que tenemos 1, 2 y 3 como secuencias súper importantes. Veamos qué nos dice el tarot para estos días y qué nos aconseja. Bueno, siento que hay una persona con la cual al parecer como que no hiciste un adecuado cierre o no has tenido muy buena relación en el trabajo. Puede que esta persona sea algo como hipócrita, desleal, mentirosa, una persona poco honorable, y es alguien con quien al parecer, aunque tu intuición te dice que no confíes en él o en ella, pues como que no has podido hacer un cierre. Te dice en las cartas en el día de hoy que lo más recomendable es que poquito a poquito vayas tomando distancia de esta persona que definitivamente pues no te conviene. Veo que es una persona cargada de pesimismo, que siempre es como que su energía es tan negativa que hace que tus esfuerzos sean como minimizados. Entonces esta persona pues hay que mantenerla como a raya, es una persona que hay que mantenerla como con distancia para que no afecte tanto todo lo que tú haces en la vida, ¿sí? Por otro lado tenemos esta carta, que es la carta del 8, me habla de que algunos de ustedes están esperando algún tipo de respuesta relacionada a dineros que tienen que ver con la familia, herencias, y me dice que esto se resuelve de una manera pronta, justa, con una división, digamos, equilibrada. Este es el equilibrio de fuerzas a tu favor, ¿sí? Esta es una respuesta que se da en esta situación, ¿sí? Así que me alegra mucho. Este 2 también está relacionado con documentos o situaciones legales que tienen que ver con este dinero familiar, que al parecer estaban como un poco retrasados, pero que finalmente terminan resolviéndose a tu favor, ¿sí? Me dice que hay una persona que es como si estuviera con bastante hostilidad respecto a que a ti te den un dinero. Puede ser una persona, como te digo, de la familia o alguien muy cercano, que no ve con buenos ojos como todas las cosas buenas que llegan a tu vida. Aléjate de estas personas porque esa vibración está tan densa que siento que es lo que no te permite fluir o avanzar en esta parte del amor, de la economía, perdón. Vamos a pasar ahora a su parte del amor. Recuerden que la lectura que viene va a ser general, que si quieren algo específico donde ver solteros, conexiones y demás, está el especial de amor que salió el día viernes y sábado, y si no lo han visto pues les invito a que ya mismo vayan y le vean, que esta es una lectura general de amor. Comenzamos y vamos a ver qué iniciales hay para esta parte del amor. Iniciales importantes durante esta semana: la letra S, la letra H, la letra N, la letra M o W y la letra G. Estas pueden ser las iniciales del nombre, del apellido o de la forma como ustedes le dicen a esta persona especial, ¿ok? Tomen lo bueno, dejan pasar el resto y suscríbanse para que puedan estar en los en vivo donde respondo sus preguntas, ¿ok? Bueno. Bueno, iremos a ver qué se viene para el amor. Tenemos dos cartas, el hada de la abundancia. Vas a estar en una muy buena posición, vendrán tiempos de suerte y de triunfos, ¿sí? Entonces siento que en la parte del amor pues vas a triunfar. Esto va a ser después de que vaya a haber como unas peleas, ¿sí? Descubrimientos de enemigos ocultos en su entorno. Miren que yo pienso que cuando nos damos cuenta de alguien que era hipócrita con nosotros, que realmente parecía ser nuestro amigo, nuestra amiga y la verdad no lo era tanto, pues sí es un triunfo, sí, porque te quitas del lado a alguien que no te aporta y que por el contrario siempre te está mirando con envidia, con egoísmo o deseándote el mal. Entonces veo que hay un triunfo luego de una pelea. Y que también hay gente que va a mostrarse tal cual es. Siento que se le cae la careta a mucha gente.
Si tienes una persona especial, este es el momento de decir su nombre en voz alta. Ok. Suscríbete ya mismo y activa la campanita, ¿ok? Quédate hasta el final para que sepas cómo ganar premios. Comenzamos con esta carta del ciclo. Recuerden que me gusta explicarles y al estar invertido me dice que no tomes acciones durante estos días en el amor de manera imprudente y sin consejos, ¿sí? Mucho cuidado con que ese fuego que hay interno te lleve a tomar decisiones impulsivas porque pondrías en jaque este éxito. Siento que va a haber gente a tu alrededor intentando como provocarte, intentando hacer que te salgas de tus casillas para quedar mal, para perder tu relación, para perder ese vínculo, esa conexión, para que esa persona especial te mire con otros ojos, no tanto de amor, sino como de, uy, qué miedo, parece Chernobyl, algo así. Entonces, cuidado, ¿listo? Cuidado con eso durante estos días. Tenemos este as de espadas invertido. Me dice que puede haber como algún tipo de pelea así. También puede marcar una especie de embarazo no deseado. Entonces, mucho cuidado con estas situaciones, a cuidarse sexualmente, pero también a evitar situaciones de conflicto. Antes de que ingreses como a este conflicto con tu pareja o personas relacionadas a tu conexión, como que di, oye, estoy muy molesto, tenemos la cabeza muy caliente, mejor hablamos después, ¿sí? Sería como lo que más te conviene. Tenemos al lado este 7 y me habla acerca de una solución feliz a un problema económico que está afectando tu conexión, tu vínculo con esta persona especial. Me dice que puede ser que estén peleando porque alguno no está con trabajo, porque están como uno en una ciudad y el otro en otra. Y yo veo que este distanciamiento o este pelea o este conflicto por cosas económicas en la pareja, pues se puede solucionar. Lo tal es como alejar a gente con estas actitudes de esta reina de bastos invertida. Es decir, personas que son envidiosas, volubles, que no sabes ya qué esperar de ellos, ¿sí? Entonces eso sí te recomiendo muchísimo las cartas, como tomar distanciamiento de estas personas bastante envidiositas, lo siento yo. Finalmente tenemos la carta de la consultante, que es la misma carta de la suma sacerdotisa, el número 2. Es una persona que, bueno, en este tarot tiene la luna, representa a Venus, representa el fruto. Y yo pienso que tantas cosas buenas que se acercan, si tú haces las cosas de manera prudente, este triunfo, y no te dejas provocar y no cedes como a provocaciones, pues daban unos frutos tan buenos, tan grandes, que pueden como a veces opacar a otros y generar envidias, pero tú te puedes proteger de eso. Entonces, por eso coge tu limoncito, protégete, guárdate, cuídate, porque vienen cosas maravillosas para ti y los tuyos. Voy a aclarar un poquito más con 2 cartas nuestra lectura. No pongas en jaque tu triunfo, ¿sí? No pongas en jaque ese éxito. Tienes la carta de la duplicidad. Honestamente, si trabajas en equipo, si los dos, si tanto tu pareja como tú, digamos, están en conexión, si no hay condescendencia, sino equilibrio, ¿sí? Entre las fuerzas de ustedes dos, yo veo que se puede solucionar de una manera favorable toda esta situación, ¿listo? Entonces, me encanta porque definitivamente veo que llegan cosas bonitas, que llegan cosas positivas a esta conexión o a este vínculo. Y que pues nada, podría, digamos, salir cosas muy muy buenas. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por escucharnos. Recuerda cumplir todos los requisitos. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like al video, dejarnos un emoji de carita feliz en los comentarios. Y así sabré que llegaste hasta el final y mereces participar en el sorteo de tu lectura privada y estar en nuestros en vivo. Bendiciones y te llevo en mi corazón.